El autobús fantasma. Hola, bienvenidos a todos. Hoy les traigo un nuevo relato que los hará dudar de cada viaje nocturno que hagan. Prepárense para una historia que pone los pelos de punta. Y antes de comenzar, me presento, me llamo Luis, y esta es mi historia. Ponte cómodo, apaga las luces y comencemos. Todo comenzó hace un par de meses. Mi nombre es Luis, y trabajo como vigilante nocturno en una fábrica. Mi rutina siempre es la misma, entro al trabajo a las 7 de la tarde y salgo a las 3 de la mañana. Como no tengo auto, dependo del transporte público. Mi ruta es sencilla, camino unas cuadras hasta una parada de autobuses y tomo el último vehículo que pasa a esa hora. Aquella noche, el frío era diferente. No sabría explicarlo, pero el aire parecía más pesado, como si algo invisible flotara alrededor. Las calles estaban extrañamente desiertas, incluso para esa hora. No había ni un ruido, ni siquiera el ladrido de un perro o el eco de un motor lejano. Miré mi reloj, 3:05 de la mañana. El autobús ya debía estar cerca, pero no veía ninguna señal de sus luces en la distancia. Empecé a sentirme inquieto. Pensé en llamar a un taxi, pero cuando saqué el celular, vi que no tenía señal, algo inusual en esa área. Mientras revisaba mi teléfono, un leve crujido llamó mi atención. Al levantar la mirada, vi el autobús. Sus luces apenas iluminaban la calle, y parecía moverse más lento de lo normal. A pesar de la incomodidad que sentí, me subí. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido metálico que resonó más de lo que debería. El conductor me dio un vistazo rápido y asintió en silencio. Era un hombre de aspecto extraño, su rostro estaba oculto en parte por la sombra de su gorra, pero sus ojos, algo en ellos no era normal. Eran pequeños, oscuros, y parecían vacíos, como si miraran a través de mí en lugar de verme. Avancé hacia el fondo del autobús, buscando un asiento lejos de él. Había otras personas a bordo, o eso pensé en un principio. Un anciano con un sombrero desgastado estaba sentado cerca de la ventana. Una mujer vestida con un abrigo largo y un pañuelo en la cabeza miraba fijamente hacia el pasillo. También había un joven que parecía dormido, con la cabeza inclinada hacia adelante. Me senté cerca de la mitad del autobús. El ambiente era extraño. El aire estaba más frío que afuera, y el silencio era abrumador. Ni siquiera se escuchaba el rugido del motor. Todo lo que oía era el sonido ocasional de las ruedas al pasar sobre el pavimento. Saqué mi celular de nuevo, pero la pantalla seguía sin señal. Traté de no pensar demasiado en ello y miré por la ventana. Fue entonces cuando noté que algo no estaba bien. El paisaje comenzó a cambiar. Las calles familiares que normalmente veía desaparecieron, y en su lugar había una carretera oscura, rodeada de nada. «Disculpe, esta no es mi ruta», le dije al conductor, pero no obtuve respuesta. Me levanté y caminé hacia él, intentando mantener la calma. «Señor, creo que tomó un desvío equivocado». El conductor giró lentamente la cabeza hacia mí. Su rostro estaba deformado. La piel parecía como si hubiera sido quemada, y sus ojos brillaban con un tono rojizo. Sonrió, revelando unos dientes amarillentos y afilados. «Ya llegaremos», dijo con una voz profunda y ronca. Retrocedí, intentando evitar su mirada. Las otras personas en el autobús también comenzaron a moverse. El anciano giró lentamente la cabeza hacia mí y vi que no tenía ojos, solo cuencas vacías. La mujer levantó la vista y su sonrisa era demasiado amplia, con una mandíbula que parecía desencajada. El joven, que antes parecía dormido, ahora estaba de pie, mirándome con una expresión de furia. «No debiste subir», murmuró. Corrí hacia la puerta trasera, intentando abrirla, pero no se movía. Golpeé el cristal, grité, pedí ayuda, pero afuera solo había oscuridad. El autobús seguía avanzando hacia el vacío. La desesperación me invadió. «Déjenme salir», grité. Pero entonces sentí algo frío agarrarme del brazo.
Era el anciano, quien ahora estaba a mi lado, con su mano esquelética sujetándome con una fuerza sobrehumana. No hay salida, amigo, dijo con una voz que resonó en mi cabeza más que en mis oídos. El autobús se detuvo de golpe. La puerta se abrió, y afuera no había nada. Solo un abismo negro, infinito. Las sombras comenzaron a moverse, como si algo estuviera esperándome. «Es tu parada», dijo el conductor, girándose completamente hacia mí. Antes de que pudiera resistirme, sentí que algo me arrastraba hacia afuera. No sé cómo describirlo. Era como si miles de manos invisibles tiraran de mí, llevándome al vacío. Todo se volvió frío, y lo último que escuché fue el sonido de una risa distorsionada, mezclada con el rugido del motor. No sé cómo terminé aquí, contándote esto. Solo sé que si alguna vez tomas un autobús tarde en la noche y algo no se siente bien, no te subas. Porque puede que sea el mismo autobús en el que yo me subí, y puede que esta vez no haya nadie que cuente la historia. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó este relato, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte para más historias como esta. Nos vemos en el próximo video, o tal vez en el próximo autobús. La mujer del autobús. Hola, mi nombre es Javier, y hoy quiero compartir con ustedes una historia que me pasó y que todavía me persigue. Es un recuerdo que no puedo borrar, una experiencia que cambió para siempre la manera en que veo las noches y, sobre todo, los autobuses vacíos. Así que si estás listo, ponte cómodo, apaga las luces y acompáñame en este relato que te hará pensar 2 veces antes de viajar solo de madrugada. Comencemos. Todo comenzó en una noche fría y lluviosa. Había salido tarde de mi trabajo y la lluvia no daba tregua. Las gotas golpeaban con fuerza el pavimento y el viento helado parecía atravesar mi ropa como si no existiera. Caminé hacia la parada de autobuses, tratando de ignorar el mal tiempo y el extraño silencio que se apoderaba de las calles. A esa hora, cerca de las 2:45 de la mañana, no había ni un alma. La parada estaba apenas iluminada por una farola parpadeante que proyectaba sombras inquietantes. Cada movimiento del viento hacía que las ramas de los árboles parecieran alargarse hacia mí. Me quedé ahí, esperando, mientras las gotas de agua resbalaban por mi cara y el frío calaba mis huesos. Finalmente, las luces del autobús aparecieron a lo lejos, rompiendo la oscuridad. El sonido del motor y el chirrido de los frenos me hicieron sentir un extraño alivio. Subí rápido, buscando refugio del clima, y me senté cerca de la ventana, donde podía ver la lluvia deslizarse por el cristal. Dentro del autobús había pocas personas, un hombre mayor con un sombrero, una mujer con un abrigo gris que parecía dormitar y el conductor, que manejaba con una expresión vacía. Todo parecía normal al principio, pero esa noche estaba lejos de serlo. En la siguiente parada, las puertas se abrieron y entonces la vi. Una mujer subió lentamente. Llevaba un vestido blanco que contrastaba con la oscuridad de la noche. Su cabello estaba empapado y caía en mechones oscuros que cubrían parte de su rostro. A pesar de la lluvia, su caminar era extraño, como si flotara más que caminar. La mujer pasó junto a mí sin decir una palabra, sus ojos mirando al suelo, y se sentó en el último asiento del autobús. Aunque intenté no prestarle atención, había algo en ella que era imposible ignorar. Su vestido estaba completamente seco, como si la lluvia no la hubiera tocado. El aire dentro del autobús se volvió pesado. La temperatura bajó y las luces comenzaron a parpadear. Un escalofrío recorrió mi espalda y no pude evitar girar la cabeza para mirarla. Su cabello cubría su rostro, pero podía escuchar un leve murmullo. Era como si hablara sola, aunque sus labios no se movían. El sonido del motor se volvió extraño, un zumbido irregular que resonaba como un eco en la oscuridad. Las pocas personas en el autobús parecían ajenas a lo que pasaba, pero yo no podía quitar los ojos de ella. Entonces, ocurrió algo que me dejó helado. La mujer levantó la cabeza, y sus ojos se cruzaron con los míos.
No eran ojos normales. Eran dos abismos negros, vacíos, que parecían absorber toda la luz a su alrededor. ¿Por qué estás aquí?, murmuró. Su voz no era humana, resonó en mi mente como un eco, un susurro helado que parecía venir de todos lados y de ninguno. Intenté apartar la mirada, pero mi cuerpo no respondía. Me sentía atrapado, como si su mirada me hubiera paralizado. Finalmente, logré girar hacia el conductor y le pregunté, con la voz temblorosa, ¿quién es esa mujer que subió? El conductor me miró a través del retrovisor, su rostro pálido y lleno de una mezcla de miedo y resignación. ¿De qué mujer hablas? Aquí no ha subido nadie desde que usted entró. Mi corazón latía con fuerza, y las manos me temblaban. No, ella está ahí, al fondo. Subió en la última parada, lleva un vestido blanco. El conductor negó con la cabeza lentamente. Esa mujer siempre sube a esta hora. Pero nunca baja. Sentí que el mundo se me venía abajo. Giré la cabeza hacia el fondo del autobús, pero ella ya no estaba. Lo único que quedaba era la marca de unas manos en la ventana, como si alguien hubiera arañado el vidrio desde adentro. Las luces del autobús parpadearon violentamente, y un susurro helado resonó justo detrás de mí. ¿Por qué me dejaste sola? Me levanté de golpe, volteando hacia todos lados, pero no había nadie. La sensación de un frío inhumano me recorrió el cuerpo, como si algo invisible se hubiera sentado a mi lado. Cuando el autobús finalmente llegó a mi parada, bajé casi corriendo, sintiendo una mirada pesada que me seguía desde las ventanas del vehículo. No volví a tomar esa ruta, pero a veces, en mis noches de insomnio, juro que escucho ese susurro, esa voz que todavía me pregunta por qué la dejé sola. Si alguna vez tomas un autobús en la madrugada y ves a una mujer con un vestido blanco, hazme caso, no la mires, no le hables, y sobre todo, nunca le preguntes a dónde va. Porque podría terminar acompañándote para siempre. Si te gustó este relato, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte. Nos vemos en el próximo viaje nocturno. La parada 73. Hola, soy Valeria, y hoy quiero contarles una historia que ocurrió una noche que jamás olvidaré. Es una historia que, al principio, pensaba que solo había sido una pesadilla, pero con el tiempo me di cuenta de que hay cosas que no pueden explicarse tan fácilmente. Si estás listo para escuchar una historia que podría hacerte reconsiderar las decisiones que tomas antes de subirte a un autobús por la noche, ponte cómodo, apaga las luces y acompáñame. Comencemos. Era una de esas noches frías de octubre, cuando la ciudad parece sumirse en un manto de niebla y las luces titilan como si estuvieran luchando por mantenerse encendidas. Había sido un día largo en la universidad, lleno de clases tediosas y tareas interminables. Sabía que tenía que regresar a casa, pero las horas parecían arrastrarse lentamente y las gotas de lluvia comenzaron a caer con fuerza justo cuando salí del edificio. El clima no era lo mejor para caminar, así que decidí tomar el autobús que me llevaba de regreso a mi barrio, San Isidro, un lugar apartado y tranquilo de la ciudad. A esa hora, todo estaba en silencio, con la excepción del sonido de mis propios pasos sobre el pavimento mojado. Me dirigí a la parada habitual, la de la esquina de Las Palmas y Avenida de la Luz. Ya sabía lo que me esperaba, el mismo autobús que tomaba todas las noches, el 203, un modelo viejo y desgastado, que hacía el recorrido entre el centro de la ciudad y San Isidro. Al principio, me parecía una rutina reconfortante, una de esas cosas que haces sin pensarlo demasiado. Pero esa noche, algo iba a cambiar. El autobús apareció a lo lejos, con las luces del vehículo parpadeando bajo la lluvia. El ruido de las ruedas en el asfalto mojado llenaba el aire, como un presagio de lo que estaba por venir. Subí rápidamente, buscando refugio del viento gélido. Dentro, el aire estaba cálido, pero olía a humedad. La luz amarillenta del interior parpadeaba, creando sombras extrañas que se movían con el vaivén del vehículo. Me senté junto a la ventana, observando cómo las gotas de lluvia corrían por el cristal. El autobús estaba casi vacío. Solo había un par de personas en el fondo,
un hombre mayor con un sombrero de ala ancha y una mujer de aspecto cansado, que parecía irse quedando dormida. El conductor, un hombre de barba blanca y mirada seria, no prestó atención a los pasajeros, simplemente mantenía sus ojos fijos en el camino. El autobús comenzó a moverse y el sonido del motor fue lo único que interrumpió el silencio. El trayecto fue monótono, como siempre. Las luces de la ciudad brillaban por momentos y luego se desvanecían, mientras pasábamos por calles familiares y conocidas. Sin embargo, había algo en esa noche que me hizo sentir inquieta. El ambiente estaba pesado, como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración. Nos acercábamos a una de las últimas paradas, la que siempre me hacía sentir un poco extraña. La parada 73, justo al lado de una tienda de comestibles vieja y desgastada, un lugar que nunca entendí por qué estaba en esa zona tan apartada. Era como si el autobús se detuviera en un lugar donde nadie quisiera estar. La gente nunca se bajaba ahí, y el aire siempre se sentía denso. Cuando llegamos a la parada 73, algo raro sucedió. El autobús frenó con un chirrido que resonó en la quietud de la noche. Nadie se movió, nadie habló. Fue entonces cuando la vi. Una figura alta apareció bajo la lluvia, caminando lentamente hacia el autobús. Era una mujer. Su vestido rojo brillante contrastaba dramáticamente con la oscuridad que la rodeaba. Llevaba el cabello largo y oscuro, y su rostro estaba casi oculto por su melena empapada. Caminaba con una gracia que no parecía humana, sus pasos eran tan suaves que apenas hacía ruido sobre el pavimento mojado. Subió al autobús sin decir una palabra. Sus ojos, que al principio no se veían, brillaban en la oscuridad. No pude apartar la vista de ella. Algo en su presencia me hacía sentir incómoda. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando cruzó frente a mí y se dirigió hacia el final del autobús, donde se sentó en el último asiento sin decir nada. Los otros pasajeros no parecían molestarse por su presencia. La mayoría estaba sumida en un sueño ligero o mirando sus teléfonos móviles, pero yo no podía dejar de mirarla. A medida que el autobús avanzaba por la ciudad, el ambiente se hacía más denso. Las luces comenzaron a parpadear con mayor frecuencia, y el sonido del motor era extraño, como si estuviera luchando por mantenerse encendido. La lluvia caía más fuerte, y las gotas se estrellaban contra las ventanas con un ruido sordo. Todo parecía distorsionarse. Me sentía cada vez más incómoda, como si algo estuviera mal, como si el autobús se hubiera desviado de su ruta habitual. Fue en ese momento cuando la mujer rompió el silencio. Su voz, suave pero penetrante, me hizo estremecer. «Esta es la última parada», dijo, sin que nadie le preguntara. Su tono era extraño, como si estuviera hablándome a mí, pero al mismo tiempo, como si estuviera hablando a alguien más. Los otros pasajeros no parecían reaccionar. Estaban tan quietos, tan ausentes. Ninguno parecía notar la extraña atmósfera que se había apoderado del autobús. El conductor tampoco dijo nada. Su mirada estaba fija en el camino, pero algo en su expresión me decía que sabía exactamente lo que estaba sucediendo. El autobús siguió avanzando, pero ya no reconocía las calles. Las luces de la ciudad desaparecieron y las sombras parecían tragarse el vehículo entero. El sonido del motor se hizo cada vez más apagado y la lluvia, que antes había sido fuerte, ahora se escuchaba a lo lejos, como un eco lejano. En la siguiente parada, el autobús no se detuvo. El conductor continuó su marcha, ignorando las señales de las otras estaciones. El vehículo avanzaba por un camino cada vez más oscuro. Las calles ya no se parecían a las que había recorrido antes. Estábamos en un lugar extraño, donde el tiempo parecía haberse detenido. ¿Dónde estamos?, pregunté, mi voz temblando, al conductor. No hubo respuesta. Al voltear, me di cuenta de que la mujer de vestido rojo se había levantado de su asiento y caminaba hacia mí. Su rostro ya no estaba oculto, y lo que vi me heló la sangre. Sus ojos eran completamente negros, como dos pozos sin fondo. Me miró fijamente,
como si pudiera leer mis pensamientos. El final está cerca, susurró. Sus palabras se arrastraron como un viento frío a través de mis oídos y sentí que mi corazón se aceleraba. La puerta trasera del autobús se abrió, pero no había nada detrás. Solo oscuridad. Era como si el autobús hubiera llegado al borde del mundo. La mujer se acercó lentamente y por un momento pensé que me estaba invitando a salir, a unirme a ella en la oscuridad. Pero no pude moverme. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Justo antes de que pudiera reaccionar, el autobús se detuvo de golpe. La puerta trasera se cerró de inmediato y la mujer desapareció. Todo quedó en silencio. No había sonido, ni movimiento, solo oscuridad. Miré alrededor, buscando respuestas, pero todos los pasajeros se habían desvanecido. El autobús ya no era el mismo. De repente, un grito desgarrador llenó el aire y la oscuridad se tragó todo. La mujer de rojo apareció una vez más, esta vez más cerca de mí. Te he estado esperando, dijo en un susurro, antes de que todo desapareciera. El autobús, los pasajeros, el conductor, todo se desintegró ante mis ojos. Cuando desperté, estaba en mi cama, empapada en sudor. Miré el reloj, eran las 7 de la mañana. El sol comenzaba a asomarse por la ventana y el ruido de la ciudad ya se escuchaba a lo lejos. Pensé que todo había sido una pesadilla, hasta que fui a la estación de autobuses para buscar la parada 73. Pero no la encontré. Nadie sabía de qué hablaba. Desde entonces, cuando viajo en autobús, cada vez que paso cerca de esa zona, una sensación extraña me recorre. El frío, el silencio, la oscuridad. Y a veces, cuando miro en el reflejo de los cristales, veo una figura en el fondo del pasillo, un vestido rojo brillando en la penumbra y una sonrisa que me dice que el final nunca ha llegado realmente.